Muy buenas tardes, bienvenidos al cierre del dólar en Colombia. Soy Luisa Pérez y me agrada estar con ustedes para entregarles toda la información sobre las monedas y los mercados del mundo. Así las cosas, les cuento que a esta hora ya ha cerrado operaciones el dólar en Colombia y como podemos observar en pantalla, finalizó con un precio de 3.752 pesos y se promedió en 3.719 pesos. En la mañana de hoy abrió con un valor de 3.700, logró un mínimo de 3.685 y alcanzó un máximo de 3.752 pesos y se negociaron más de 2.000 transacciones durante la jornada, 2.287 específicamente, y la TRM se ubicó en 3.719. En el plano internacional, les cuento que el dólar estadounidense cayó el jueves ante la mejora del apetito por el riesgo tras la reapertura del gobierno federal estadounidense después de un cierre de 43 días, mientras que el reciente repunte causado por la caída de las expectativas de recortes de tipos de interés siguió desvaneciéndose. Se espera que el gobierno estadounidense retome su actividad el jueves, después de que su cierre más largo hasta la fecha paralizara el tráfico aéreo, recortara la ayuda alimentaria a los estadounidenses de bajos ingresos y obligara a más de 1 millón de trabajadores a no cobrar durante más de un mes. Los operadores esperan ahora una avalancha de datos retrasados por el cierre del gobierno que ofrezcan nuevas pistas sobre la salud de la economía y la política de tipos de interés de la Reserva Federal. Los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal están divididos sobre si continuar recortando los tipos de interés, ya que la inflación se mantiene relativamente alta. Bajo este contexto, así termina el DXY, así se está comportando el DXY durante la jornada, que como vemos presenta una caída del 0,43%, ubicándose en 99,04 unidades. En noticias internacionales les cuento que el presidente Donald Trump firmó el miércoles la ley que pone fin al cierre gubernamental más largo de la historia de Estados Unidos tras 43 días de duro pulso político entre republicanos y demócratas. El presidente Donald Trump firmó el miércoles la ley que pone fin al cierre gubernamental más largo de la historia de Estados Unidos, tras 43 días de duro pulso político entre republicanos y demócratas. Trump firmó la normativa que poco antes había aprobado la mayoría republicana en la Cámara de Representantes por 222 votos a favor y 209 en contra. Hoy estamos enviando un mensaje claro de que nunca cederemos ante la extorsión, porque eso es lo que fue. Intentaron extorsionar. Los demócratas intentaron extorsionar a nuestro país. La parálisis presupuestaria obligó a despedir temporalmente a cientos de miles de funcionarios, provocó la cancelación de miles de vuelos y la angustia entre familias que dependían de ayudas públicas para subsistir. La aritmética parlamentaria favoreció a los republicanos, que tienen una mayoría muy ajustada en el Congreso, pero que han mostrado mejor disciplina de voto en ambas cámaras. Los demócratas, en cambio, aparecieron al final divididos entre un liderazgo que quería mantener el pulso con el gobierno y ciertos legisladores moderados que optaron por romper filas. Los esfuerzos de la bancada demócrata para intentar reabrir toda la gran discusión sobre los subsidios para la cobertura sanitaria pública universal en todo el país, que vence a finales de año, acabaron frustrados. Los republicanos aducen que esos subsidios solo deberían ayudar a los sectores más desprotegidos y no extenderse de forma indiscriminada. Los servicios de investigación del Congreso calculan que el país perdió hasta 14.000 millones de dólares en esta parálisis presupuestaria. Unos 670.000 funcionarios volverán al trabajo con derecho a sueldo a partir del jueves. Las modernas pantallas de componentes chinos de los automóviles armados en México y que facilitan navegar en Google Maps y disfrutar la música en Spotify enfrentan una nueva realidad ante la guerra arancelaria del presidente estadounidense Donald Trump. La industria mexicana aguarda el voto de una reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum que propone aranceles a diversos productos y componentes de China, Corea del Sur e India, entre otros, con los que su país no tiene tratados comerciales. Ello en medio de la guerra arancelaria del presidente estadounidense Donald Trump,
Empresas como Aumovio temen resultar afectadas. La compañía utiliza componentes chinos para ensamblar las pantallas que van instaladas en automóviles de marcas como Ford, General Motors y Stellantis. Hoy por hoy, sobre todo la electrónica, el tema de la generación fotovoltaica, el tema de las baterías para toda clase de aplicaciones, incluyendo las motos y los automotores, vienen de China porque son, de verdad, muy eficientes. La industria de ensamblaje instalada en México es parte de la multimillonaria industria automotriz que ha convertido a América del Norte en una eficiente plataforma manufacturera, gracias al Acuerdo de Libre Comercio TEMEC entre México, Estados Unidos y Canadá, que será revisado en 2026. Cada pantalla lleva alrededor de 800 componentes que vienen de distintos países, principalmente China, y llegan a México gracias a complejas cadenas de proveeduría del sector. Pues ahí tenemos que cuidar que, por ejemplo, hay fracciones como el caso de las baterías eléctricas, componentes electrónicos, que pues pensamos que es muy difícil traer de otros orígenes. La reforma también impactaría a sectores como el textil y el calzado, con tasas que oscilan entre 10 y 50%. La iniciativa será discutida por el Congreso a finales de noviembre, mientras la industria automotriz ha pedido diálogo. Y hemos tenido pláticas con las cámaras, hemos tenido pláticas con el secretario de Economía, como grupo, no nada más Aumovio. Toda la demás industria automotriz nos hemos sentado a la mesa a platicar con ellos y enseñarles las dependencias que tenemos, ¿verdad? En 2024, las importaciones desde China representaron un déficit comercial de México con el gigante asiático al récord de casi 120,000 millones de dólares. Sheinbaum argumenta que su intención es disminuir ese déficit comercial y fortalecer la industria nacional, aunque esto ocurre justo cuando negocia con Trump para evitar la imposición de aranceles y de cara a la revisión del TEMEC. Otras empresas dicen estar listas para beneficiarse de estos cambios, como Cold Roll, un fabricante de barras de acero para la industria automotriz y otros sectores. Y para nosotros lo vemos como una oportunidad. ¿Por qué? Porque esta ha sido una apuesta, el mantener material dentro de la región de Norteamérica, ha sido una apuesta que a pesar de la presión del mercado y la presión de costo que hemos tenido en los últimos años, hemos sido muy firmes en tener este material que sea 100% norteamericano. Los expertos afirman que los aranceles mexicanos a China están motivados tanto por la necesidad de cuidar la relación con Estados Unidos como para proteger la industria de México. Ante la oposición china a la reforma, el gobierno mexicano propuso una mesa de trabajo sobre la iniciativa de aranceles. En otro mercado de la economía estadounidense, les cuento que los rendimientos de los bonos del Tesoro se mantuvieron estables el lunes, ya que los inversores celebraron el fin de cierre gubernamental más largo de la historia de Estados Unidos. El miércoles por la noche, el presidente Donald Trump promulgó una ley para financiación de poner fin al cierre del gobierno estadounidense que duró un total de 43 días. La medida fue aprobada por la Cámara de Representantes el miércoles por la noche con 222 votos a favor y 209 en contra. Los republicanos nunca quisieron un cierre del gobierno, dijo Trump. También agregó que la gente sufrió muchísimo durante este periodo en el que señaló que más de 1 millón de empleados federales fueron suspendidos temporalmente. Durante el cierre se retrasaron informes económicos clave, incluido el índice de precios al consumidor, el índice de precios al productor y el informe de nóminas no agrícolas. Es posible que estos informes nunca se publiquen, dijo el miércoles la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Es posible que los demócratas hayan señalado de forma permanente el sistema estadístico federal, ya que probablemente nunca se publiquen los informes del IPC y del empleo de octubre. Esto fue lo que agregó exactamente la Secretaría de Prensa. Todos estos datos económicos que se publiquen estarán permanentemente alterados, lo que dejará a nuestros responsables políticos de la Reserva Federal actuando a ciegas en un momento crítico.
Bajo este contexto, así finalizan los bonos del Tesoro durante la jornada que, como observamos, el bono de referencia a 2 años sube 2 puntos básicos, ubicando en 3,58%, mientras que el bono de referencia a 10 años también avanza de la misma manera que el de 2 años a un punto básico, 4,09%. De otro lado, los precios del petróleo subieron ligeramente el jueves, tras una pausa después de las importantes pérdidas de la sesión anterior, mientras los inversores sopesaban la preocupación por el exceso de oferta mundial con las inminentes sanciones contra Rusia Lukoil. Estados Unidos ha impuesto sanciones a Lukoil como parte de sus esfuerzos para forzar al Kremlin a entablar conversaciones sobre la paz sobre Ucrania. Las sanciones prohíben las transacciones con la empresa rusa a partir del 21 de noviembre. Aún así, los inversores seguían atentos a la preocupación por el exceso de oferta. Las reservas de crudo de Estados Unidos aumentaron 1,3 millones de barriles en la semana que finalizó el 7 de noviembre, según fuentes del mercado, citando cifras del Instituto Americano del Petróleo. Se espera que la Administración de Información Energética de Estados Unidos publique datos de inventario más tarde durante la jornada. Los precios cayeron más de $2 por barril en la sesión anterior, después que la Organización de Países Exportadores de Petróleo dijera que los suministros mundiales de petróleo superarían ligeramente la demanda en el 2026. Un cambio más respecto a las proyecciones anteriores del grupo que preveían un déficit. La OPEP afirmó que prevé un superávit de oferta el próximo año debido al aumento generalizado por la producción por parte de la OPEP+, un grupo de productores que incluyen a miembros de la OPEP y aliados como Rusia. La Agencia Internacional de Energía elevó sus previsiones de crecimiento de la oferta mundial de petróleo para este año y el próximo en su informe mensual sobre el mercado de petróleo publicado el jueves, señalando un mayor superávit en el 2026. La misma agencia estadounidense también afirmó el miércoles en su informe de perspectivas energéticas a corto plazo que se espera que la producción petrolera de Estados Unidos alcance este año un récord superior al pronosticado anteriormente. Las reservas mundiales de petróleo crecerán hasta el 2026, ya que la producción aumenta más rápido que la demanda de combustibles derivados del petróleo, lo que incrementará la presión sobre los precios del petróleo. Esto fue lo que también añadió la agencia. Bajo este contexto, pues así se comporta el petróleo en lo que va pues de la jornada. Como vemos, el petróleo de WTI avanza 0,56%, el estadounidense, y pues todavía se mantiene por debajo, aunque está avanzando ligeramente algo durante la jornada, pues todavía no logra alcanzar los $60 que había perdido anteriormente, sigue manteniéndose por debajo de ese valor, específicamente sobre los $58,81. Por su parte, el petróleo de referencia Brent, que es importante para el comportamiento accionario de empresas como Petrobras o Ecopetrol, también aumenta 0,62% por debajo de los $65 todavía que había logrado en jornadas anteriores por ese anuncio que hizo recientemente la OPEP+, bajó más de el 2%, ubicándose en más o menos $60 en la sesión anterior, bajó de los 65 y hoy vemos que está subiendo levemente 0,65%, ubicándose en $63,12. De otro lado, los ministros de Relaciones Exteriores del G7 pidieron el miércoles un alto al fuego inmediato en Ucrania y alertaron sobre la creciente crisis en Sudán al concluir una reunión en Canadá. Los ministros de Relaciones Exteriores del G7 pidieron el miércoles un alto al fuego inmediato en Ucrania y alertaron sobre la creciente crisis en Sudán al concluir una reunión en Canadá. En una declaración conjunta, los principales diplomáticos de Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y Estados Unidos expresaron su apoyo inquebrantable a la integridad territorial de Ucrania. En las conversaciones, los ministros del G7 discutieron diversas opciones para reforzar la financiación de los esfuerzos de Ucrania contra la invasión rusa. En primer lugar, reafirmamos nuestro compromiso con la prosperidad, la seguridad y la defensa
a largo plazo de Ucrania. Canadá ha priorizado durante su presidencia del G7 el mantener y fortalecer su apoyo a Ucrania en cada oportunidad. El comunicado indicó que los escenarios analizados incluían aprovechar más los activos soberanos rusos inmovilizados en distintas jurisdicciones del G7, una estrategia compleja que ha sido debatida intensamente dentro de la Unión Europea. Los cancilleres del G7 también condenaron el aumento de la violencia en Sudán y consideraron que el conflicto entre el ejército del país y los paramilitares de las fuerzas de apoyo rápido ha causado la mayor crisis humanitaria del mundo. El G7 instó a los rebeldes y al ejército sudanés a desescalar, comprometerse con un alto al fuego inmediato y permanente y garantizar el paso rápido y sin trabas de la asistencia humanitaria. Desde abril de 2023, la guerra entre el ejército sudanés y los rebeldes ha dejado decenas de miles de muertos y casi 12 millones de desplazados. Sobre el despliegue militar estadounidense en el Caribe, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que a él, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas, no le habló del tema ni en ninguna de las reuniones. Rubio sostuvo conversaciones bilaterales con su par canadiense, aunque no abordaron la guerra comercial del presidente Donald Trump. Las emisiones mundiales de CO2 generadas por combustibles fósiles alcanzarán un récord en el 2025, según una publicación hecha el jueves que también advierte que mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 grados podría ser imposible. Las emisiones mundiales de CO2 generadas por combustibles fósiles alcanzarán un récord en 2025. Así lo reveló una investigación publicada el jueves que también advierte que mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 grados Celsius podría ser imposible como lo fija el Acuerdo de París sobre el clima. El informe anual Global Carbon Budget estudia las emisiones de CO2 provocadas por los seres y relaciona esos datos con los límites fijados en el Acuerdo parisino. Las emisiones de CO2 procedentes de combustibles fósiles serán 1,1% mayores en 2025 que el año anterior. Este año probablemente se incrementaron las emisiones procedentes del petróleo, del gas y del carbón, llevando la cifra total a 38.100 millones de toneladas de CO2, un récord. Para limitar el calentamiento global a 1,5 grados respecto a los niveles preindustriales, se debe evitar añadir más de 170.000 millones de toneladas de CO2 adicionales a la atmósfera. Eso equivale a 4 años de emisiones al ritmo actual, lo que hace prácticamente imposible mantener la cifra fijada en el Acuerdo de París. Estados Unidos y la Unión Europea tuvieron un aumento de las emisiones, en parte debido a que en los meses más fríos del invierno la demanda de calefacción creció. En China, las emisiones de combustibles fósiles se mantuvieron globalmente sin cambios este año, sobre todo en lo tocante al carbón, mientras que en India se limitó el aumento de las emisiones de CO2 en comparación con los últimos años. El estudio, publicado en la revista Earth System Science Data, indica que 35 países lograron reducir sus emisiones sin que eso acabara el crecimiento de su economía, el doble que hace una década. Y con esta información llegamos al final de este espacio. Espere a continuación toda la programación que tenemos para ustedes aquí en Primera Página, el canal de los negocios.